No sin antes decirles gracias, gracias por estos tiempos, gracias por todo lo que el Señor está haciendo con el libro de Eclesiastés. Es una bendición estudiar y poder leer la Biblia en su manera más ordenada. Tenemos una predicación expositiva con respecto al libro de Eclesiastés y en esta mañana vamos a estar leyendo Eclesiastés capítulo 2 versículos 15 en adelante, pero para poder tener un contexto, vamos a decir que nuestro rey, nuestro Salomón, nuestro predicador, está haciendo eso, está predicando. Y primero venía haciendo unas preguntas, primero venía haciendo preguntas, 1, 3, 2, 2, y aquí, aunque sigue haciendo preguntas, pero genera una comparación. Y eso es lo que está haciendo Salomón, eso es lo que está haciendo él. Y vamos a leer para tener contextos versículos 12, 13, 14 y 15, para poder tener un contexto porque nosotros veíamos hace 8 días donde tenemos los ojos. Dice versículo 12, dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 12, yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura, la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Y yo vi, versículo 13, que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. El sabio tiene los ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero yo sé que ambos corren la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad, porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. Como muere tanto el sabio, también así muere el necio. Vamos a orar para comenzar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, rogamos por aquellas personas que nos están escuchando en este momento y también por aquellas que nos escucharán. Señor, gracias. Gracias porque hemos sido muy, muy edificados a través del libro de Eclesiastés. Señor, recordando que esperamos pronto tu venida. Todo esto que estamos viviendo, Señor, son señales de dolores, son un tiempos difíciles. Por eso rogamos, Señor, por Colombia. Por eso rogamos, Señor, por Bogotá. Gracias, porque tu sol sale sobre justos e injustos. Y hay una gracia común en esta humanidad. Pero también agradecido, Señor, porque tenemos a tu Santo Espíritu que nos guía y nos enseña. Y por eso hoy pedimos a ti, Espíritu Santo, que seas tú hablando. Señor, voz de Dios, nunca voz de hombre. Que lo que tú y yo hemos hablado en secreto, Señor, lo podamos transmitir a mis hermanos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro predicador sigue pregonando las buenas nuevas. Nuestro investigador sigue explorando e indagando, sigue con su método de observación. El método de observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, ese caso. Toma la información, la registra para su posterior análisis. Salomón ya nos ha dado ejemplos de observación. En el libro de Proverbios, que es muy importante que nosotros leamos todos los días, por ejemplo, nos da el ejemplo de el perezoso. El perezoso. Dice Proverbios 24:32, dice, cuando lo vi, ejemplo de observación, reflexioné sobre ello. Miré y recibí instrucción. Eso es hablando del perezoso. El contexto en Proverbios 24, 31, 30 habla del perezoso. Y dice, y cuando lo vi reflexioné sobre ello. Pero también nos habla de la simpleza. Salomón también nos habló de la simpleza. Allí en Proverbios capítulo 7 habla, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. La palabra vi, ver, miré. Eso es lo que está haciendo Salomón. Esta es la investigación, está observando. Pero algo muy importante es que él nos dejó sus resultados. Los resultados de esta investigación están plasmados aquí. Esta es la importancia del libro de Eclesiastés. Datos. Salomón nos da información concreta que nos permite analizarlos y conocerlos.
Y recordemos que la bendición se encuentra en la gramática. Por favor, miremos los versículos 14 y 15 de Eclesiastés, capítulo 2. Tenemos que mirar realmente cómo es que la gramática nos puede a nosotros ayudar a entender. Mira lo que dice. Pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Mira lo que está diciendo Salomón. Pero yo sé que también ambos corren la misma suerte. Como la suerte del necio, así también será la mía. Como sucederá, me sucederá. Salomón parece que cambia, pero sigue. ¿Sí me hago entender? Cambia su tema. Para realizar una investigación es necesario observar, hacer una pregunta, construir una hipótesis, poner a prueba la tesis, realizar un análisis de datos y establecer la conclusión. Eso lo vamos a encontrar en todo método de investigación, para que al final podamos comunicar los datos. Y esto es lo que hace Salomón. Sigue hablando del sabio versus el necio. Él está observando. Y miren la pregunta que se plantea. ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio. Pone a prueba su tesis. Mire cómo pone a prueba su tesis. Vanidad de vanidades. Realiza un análisis. ¿Para qué? Y es aquí donde nuestro investigador quiere que pongamos suma atención, y este será el tema de estos versículos. Así que me puse a pensar, dice Salomón, ¿qué gano yo con ser tan sabio si al fin de cuentas moriré igual que los tontos? Esto no tiene ningún sentido. Recordemos que la investigación de Salomón tiene varios factores y esto debemos recordarlo siempre. Primer factor, debajo del sol. Salomón trazó una línea imaginaria, más allá del sol y debajo del sol. Todo lo que él está viviendo es debajo del sol. Primero, cuando ya se da cuenta que es debajo del sol, todo lo define como un correr tras el viento. Ya lo explicamos en capítulo 1, sin embargo, recordemos que muchas personas a hoy se están afanando por alcanzar, por hacer, por terminar, pero eso es correr tras el viento. Para terminar diciéndonos que todo es vanidad de vanidades. Por eso nuestro eslogan. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida, porque todo lo que se haga debajo del sol es como correr tras el viento. Y esto es vanidad de vanidades. Salomón se puso a pensar, se formó una idea en su mente. Venga, debajo del sol es correr tras el viento, es vanidad de vanidades. ¿De qué me sirve trabajar, esforzarme? ¿De qué me sirven los placeres, la diversión y el gozo? Y llega a una tremenda conclusión. Venga, ¿qué gano yo con ser tan sabio si al fin de cuentas moriré igual que los tontos? Como lo estudiamos, Salomón entendió que tanto al necio como al sabio le sucederá lo mismo. ¿Estás listo? ¿Estás lista para estar cara a cara con tu Señor? Porque si eres muy sabio, vas a morir. Si eres muy necio, vas a morir. Pero aquí lo que empieza a hacer ya no es un versus, ya no es una diferencia, ahora empieza a ser una analogía. Por eso la bendición está en la gramática, empieza a ser una relación de semejanza entre dos cosas. Venga, si la suerte del insensato es también la mía, pues ¿qué he ganado con tanta sabiduría? Miren, Salomón está llegando al colmo. ¿Saben qué es el colmo de los colmos? Mire, el colmo es el complemento o el remate de alguna cosa. Para el colmo me han robado. Un colmo es algo que llega a una instancia insuperable. El término, de origen latino, significa que sobrepasó los límites del recipiente. ¿Nos ha sucedido que uno dice, no, ya aquí paró mi suerte? Dice, uy, para colmo de los colmos. Pero siempre el colmo de los colmos comienza con una pregunta inicial que la persona que me está escuchando debe responder o casi siempre adivinar. Aunque usualmente la pregunta es respondida por él mismo. Por ejemplo, ¿cuál es el colmo de un asesino? Querer matar el tiempo. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Salomón sigue planteando preguntas. Pareciera una pregunta retórica de fácil respuesta.
Damas y caballeros, yo no sé si en esta semana te pidieron un consejo, pero ¿qué anhelas cuando alguien se te acerca y te pide un consejo? Sabiduría. Yo no sé si tú necesites tomar una decisión, pero ¿qué necesitas? Sabiduría. Yo no sé si necesites resarcir una falta, pero ¿qué se requiere? ¿Qué se pide? Y en todas y más cosas diarias se necesita sabiduría. Sabiduría es la cantidad de conocimiento que hemos estudiado y son usados con prudencia y sensatez. La sabiduría es saber cómo reaccionar ante diferentes situaciones de la vida. No te quejes. Quejarse puede ser una pérdida de tiempo. En vez de preocuparte, mejor ocúpate. Notamos en la pregunta de Salomón cierta queja, cierto descontento, y en sus palabras hay algo que debemos notar. Pregunta mía, mi querido Salomón, ¿trabajaste para adquirir la sabiduría? ¿Realmente te esforzaste para llegar a esta conclusión de que qué te ha servido esforzarte tanto? Vamos por un momento a Primero de Reyes. Primero de Reyes capítulo 3, versículo 5. Vamos a Primero de Reyes 3, 5. Y nos vamos a dar cuenta que realmente a veces el ser humano de esa época, en esta época no, el ser humano de esa época era muy desagradecido. Nosotros no, en esta época no, en pleno siglo XXI, nosotros somos muy agradecidos. Pero mira lo que dice Primero de Reyes 3:5. Y en Gabaón, el Señor se apareció a Salomón de noche y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Al principio de su vida como rey, Salomón tenía un amor sincero por el Señor y quería ponerlo primero en su vida. Cuando Dios le dijo a Salomón que pidiera lo que quisiera, que por cierto fue un privilegio, Salomón pidió sabiduría y un corazón entendido, y fue Dios quien contestó su oración. Y aún Dios le dio más cosas, porque escrito está, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esto lo entendió Salomón. Por supuesto, sí, Salomón quería disfrutar de todas estas poderosas bendiciones dadas por Dios. Tendría que andar en obediencia al Dios de Israel. Allí está el secreto. El secreto es la O, la B, la D y la C. Ese es el secreto. Todos dependemos de Dios. Todos dependemos de su misericordia, pero Salomón, al encontrarse con el pecado, al seguir su propio instinto, al empezar a caminar como se le dio la buena voluntad, se alejó de Dios, cayendo en picada espiritual y mostrando que aún las dádivas dadas por Dios para él le resultaron en esfuerzo. Miren, Dios le dio sabiduría por gracia. Salomón la tomó como carga. Dios le dio a Salomón sabiduría gratis. Salomón la vio como algo gravoso. Cristo murió por nosotros, se entregó voluntariamente para hacernos salvos, pero hoy mucho creyente camina como si eso le fuera la carga más pesada de este mundo. Y terminamos diciendo lo mismo que está diciendo Salomón, pues ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué me vale ir a la iglesia? ¿De qué me vale reunirme? ¿De qué me vale estudiar la Biblia? A veces despreciamos las cosas que realmente valen la pena. Salomón de frente se fue contra el Señor, le despreció. Debemos tener en cuenta que aunque el desprecio esté dirigido hacia los demás, también se refleja hacia adentro. Al igual que todas las emociones negativas, esto se convierte en una espada de dos filos que termina dañando a quien lo practica. Muchas personas hoy están siendo envenenadas por su propio veneno. Muchas personas donde se mordieran la lengua se maltratarían y morirían envenenadas de tantas palabras nocivas que están diciendo en contra de sus semejantes. Salomón no puso por número uno a Dios. Salomón se puso primero él. Salomón no quiso obedecer a Dios. Contrario a esto, Salomón buscó satisfacer su propio ego. Ego para la cabeza, pero como es una investigación, nos dio resultados eternos. Y me gusta cómo lo plantea, me encanta cómo lo plantea. Dice, esto no tiene ningún sentido. No tiene sentido la pelea, no tiene sentido la contienda, no tiene sentido el amontonar, no tiene sentido.
Salomón, al convertirse en una persona egoísta, llegó a su propia conclusión. También esto es vanidad. Una persona, por más que se esfuerce por hacer el bien o por intentar ser bueno sin Cristo, siempre llega a la misma conclusión: egoísmo. Ay, pero yo doy, pero yo regalo. Hasta hago ciertas cosas que otros no hacen. Miren, una persona sin Cristo siempre busca su propio interés personal. Sin Cristo es un pecador que solo busca su propio beneficio y lo que realiza es para obtener algo, y cuando no lo logra, o deja de dar o empieza a renegar. Esas protestas, esos refunfuñares continuamente, como todo chino chiquito, lleva renegando todo el día porque no quiere ir al colegio. Esto le pasa al hombre cuando se aleja del propósito de Dios. Esto le pasa al hombre que, conociendo de Dios, prefiere las cosas de este mundo. Quien, conociendo una salvación tan grande, prefiere las cosas mundanales y se jacta, que es lo peor. Pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar Salomón con esta analogía? Con esta relación. Que todos tenemos una fecha de caducidad. Todos tenemos una fecha de caducidad. Ayer nos pasó. Compramos un paquete de X producto. Y dentro del paquete viene empacado diferentes moldes, voy a llamarlo así. Y Angie abrió uno, mi esposa abrió uno, y al abrirlo se dio cuenta de que estaba dañado, estaba mohoso. Fuimos a buscar una fecha de caducidad y no tenía. La estamos buscando aún, todavía la estamos buscando y no la tiene. Pero te tengo una buena noticia, tú tienes una fecha de caducidad. Ese día límite para el final de tu vida, tú la tienes impresa. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá a mí también. En relación con la muerte, sabio o necio, rico o pobre, feo o bonito, flaco o gordo, llegará un día obligatorio en el cual todos levantaremos la mano al pasar lista. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Me gusta lo que dice la Biblia con respecto a la muerte de los justos. Mira, yo quiero que por favor subrayes este versículo en tu Biblia, Isaías 57:1. Yo quiero que tú lo subrayes, porque si tú eres una persona que está en Cristo Jesús en esta mañana, puedes subrayarlo y decir: esto es para mí. ¿Quieres una promesa de parte del Señor? Isaías 57:1 es la mejor promesa que el Señor le puede dar a un justo cuando muere. Isaías dijo: muere la gente honrada y a nadie le llama la atención. Desaparece la gente buena y nadie entiende que la muerte los libra de sus males. Ellos me obedecieron en todo y ahora descansan en paz. ¡Wow! Eso es para ti, tiririti. 57:1 y 57:2. Ellos me obedecieron, dice Jehová de los ejércitos, en todo, y ahora descansan en paz. A diferencia de los injustos que se dedican a la pereza, al odio, a la desidia, a la permisividad, a la tolerancia, hay justos que son librados de los justos juicios de Dios. Aunque mueran siendo perseguidos o bajo presión e injusticia, tú morirás creyendo en que Dios es poderoso y cumplirá todas las promesas en ti. Aquí está la diferencia entre sabio o necio, no entre apariencias físicas, no entre gordo, no entre necio, no entre flaco, no entre bonito, no entre feo. Es más, ¿eres feo y pecador? Recibe a Cristo, seguirás siendo feo, pero no pecador. Tremendo contraste. Fuerte diferencia, tremendo análisis. Qué confrontación tan fuerte para cada uno de nosotros. No importa lo que tengas, no importa lo que eres, no importa cómo eres. Llegará un día en el cual todos usemos nuestro último traje, el cual no decidimos, y nos lleven al lugar al cual no queremos ir. Por eso en el versículo 16 Salomón dice: porque no hay memoria duradera, ni del sabio ni del necio. ¡Wow! Memoria duradera, ya que todos serán olvidados en los días venideros, como mueren tanto el sabio como el necio. ¿Hemos notado que ya no recordamos a nuestros muertos? Sí, es cierto, llegan breves momentos en los cuales recordamos que aquel tío querido partió a la presencia del Señor, o que aquel familiar cerró los ojos a este mundo.
La noche del velorio fue algo duro, llevarle al cementerio fue doloroso, pero al pasar los días, los afanes de este siglo, las múltiples tareas nos llevan a pensar en otras cosas. Miren, ¿han escuchado esta frase? ¿Descanso? Una enfermedad crónica es un problema de salud a largo plazo que no puede tener cura. Entre ellas está el Alzheimer, la demencia senil, la artritis, el asma, el cáncer. Y cuando una persona que está sufriendo de eso le dicen, uy, descansó, como los sabios mueren, igual que los tontos, y como todo se olvida con el tiempo, después nadie vuelve a acordarse, ni de unos ni de otros. Recordemos que Salomón está dejando esta investigación no con fines fatalistas o pesimistas. Salomón es un investigador serio, una persona llena de sabiduría, pero que cayó en las cosas naturales que cualquier ser humano caería: afanes, tareas, el hogar, la edad. Porque todas las cosas que suceden vienen con los años. ¿Han escuchado esa frase que los años no llegan solos? Pero ¿por qué no llega con dinero? ¿Por qué no llega con bienes? No llega con achaques y enfermedades. Salomón entendía que iba a morir y su sabiduría con él. Pero de algo tuvo percepción, de algo tuvo entendimiento. Al hombre más sabio del mundo, sus descendientes le olvidarían. Claro, nosotros recordamos a Salomón, el mundo recuerda a Salomón, pero esta investigación la hizo según el estudio para su hijo, para los jóvenes de Israel, para que fueran entendidas sus palabras, para que fueran aplicadas sus investigaciones, usadas. Pero como bien recordamos, el final de la vida de Salomón marcó para la nación de Israel un declive espiritual, una caída moral que terminó en destierro. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. El día que el Señor te llame a su presencia serás muy visitado. Serás muy llorado, serás muy amado. Desafortunadamente, debe llegar ese día para perdonar o pedir perdón. Pero ¿por qué esperar ese momento? ¿Saben? Muchas personas prefieren morir en su ley. Igual, no te preocupes, serás olvidado y lo mejor, tú también olvidarás. Cuando esa persona muera, podemos decir como Salomón, después nadie vuelve a acordarse ni de unos ni de otros. Pero yo pregunto, ¿por qué esperar ese momento para dar perdón? ¿Por qué esperar un momento así para amar? ¿Por qué un momento así para dar flores? ¿Por qué? ¿Qué investigación tan fuerte y tan profunda? Como los sabios mueren, igual que los tontos, y como todo se olvida con el tiempo, damas y caballeros, recordemos que Salomón escribió este libro 977 años de Jesucristo, escrito en el ombligo del mundo. La ciudad santa para el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Es una de las ciudades más espectaculares y más especiales, hasta el punto que no deja indiferente a nadie. Y refiriéndose a este sitio, Ezequiel, allí en su capítulo 38, escribió: lo voy a saquear y robar. Voy a atacar ciudades ya reconstruidas de un pueblo que se ha reunido de varias naciones, que tienen ganado y otras propiedades y que viven en el centro del mundo. Jerusalén es el centro del mundo. Este lugar que fue escogido por Dios mismo para que proclamara el evangelio. Esta ciudad que debía ser el megáfono de las mejores noticias para el mundo entero, se convirtió en pecado, en oprobio, en ignominia, en afrenta, en deshonra pública de los pueblos. Una nación entera pereció por causa de su pecado, por dejar fuera de la ecuación al único Dios vivo y verdadero. Ellos olvidaron a Dios. Pregunta en esta mañana: ¿es Dios el número uno en tu vida? Porque tenemos una fecha de caducidad. Vamos a caducar. Tanto el sabio como el tonto van a morir y nadie se acordará de ninguno de ellos. Damas y caballeros, servimos a un Dios vivo y un Dios de vivos. En el futuro la gente se olvidará de todo lo que hicieron. Así que tanto el sabio como el tonto vienen a ser lo mismo.
La obra de Dios continuó y continuará para la eternidad, porque es su misma esencia, su plan es eterno, tal cual es Él. Por eso el Espíritu de Dios nos permite ver esa hermosa conclusión al final del libro de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Mientras que de los muertos nadie se acuerda, Salomón te insta a que te acuerdes de tu Creador antes de que vengan los tiempos malos. El ser humano será olvidado, el sabio será ignorado, el necio desconocido, pero Dios, tu Dios, será para siempre recordado y nombrado. No importa que el necio diga que no hay Dios. Un día, ese día, cuando no respire más en esta tierra, abrirá sus ojos cara a cara, frente a su Creador, y allí todos y cada uno de nosotros daremos cuentas. Salomón es recordado por la sabiduría que Dios le dio, no por cómo la utilizó. Salomón es recordado como sabio, pero delante de Dios como un desobediente. Y en medio de su investigación, lo que busca es enseñarnos. ¿Estás listo? ¿Estás lista para estar cara a cara con el Creador de todo? Hoy, o por vida, o por muerte, estamos un día más cerca del Señor. Pregúntale a tu cuerpo cuando te levantas de esa silla. Eres una persona crocante. Esto es evangelio. Lo que Salomón está predicando es evangelio. Sé sabio. Vamos a morir, pero vamos a vivir eternamente. Sé necio. Vas a morir y vas a morir también eternamente. Recordemos, necesitamos nacer 2 veces para morir solo una. Un nacimiento carnal, un nacimiento espiritual, una muerte física, una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay evangelio. Porque jamás hay quien se acuerde del sabio ni del necio, dice Salomón. En los días venideros todo será olvidado y sabios y necios morirán por igual. Esto es una investigación realmente guiada por un Dios misericordioso que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios tiene la capacidad de ser paciente, pero llegará un día, ese día, en que su justo juicio caerá sobre este mundo. Y los necios recibirán su justa recompensa conforme a su pecado. Dios soporta con paciencia, como soportó a Salomón. Le esperó, le amó. Así espera que tú que me estás escuchando en esta mañana se vuelva a Dios de todo corazón, porque un día será el fin. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la muerte no da aviso, pero estamos avisados que será un día. Gloria a Dios, no sabemos cuál, pero está próximo. Piensa en un ser querido. Él o ella van a morir. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Dios lo sabe. ¿Ya le hablaste de Cristo? ¿Ya le hablaste de Cristo? Recuerda, es necesario nacer 2 veces para morir solo una. Debemos vivir como si hoy fuera el último día de tu vida. Vive hoy como si fuera el último día de tu vida. Es apremiante que vivamos el hoy como si fuera el último día de tu vida. Ahora bien, tú verás cómo lo inviertes. No me importa. Tú verás cómo lo inviertes. Hoy va a ser el último día de tu vida. Si lo inviertes en lo eterno o lo empleas en lo momentáneo, ese será tu problema. Mi responsabilidad es mostrarte el camino, Cristo. La tuya es caminar el camino, la verdad y la vida. Comparte el evangelio. Habla a otros de Cristo como si fuera hoy el último día. No sabemos cuándo el Señor te llame a su presencia o cuándo llame a su presencia a esa persona y solamente te queda el día de hoy. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Y si me vuelve a fallar? ¿Y si lo vuelve a hacer? ¿Y si qué pasa si? No importa, solo te queda el día de hoy. No te niegues ser feliz. ¿Qué harás? Si la muerte es una realidad, ¿estás preparado? Si la muerte es verdad, ¿por qué no vives como si fuera hoy el último día? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Y la respuesta es el yo. ¿Me considero el centro de mi propia atención? Arregla lo que debas arreglar.
Ama lo que debas amar, vive lo que debas vivir, hoy, como nunca antes hoy. Da toda tu vida hoy al único y suficiente Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, me gusta como lo escribió el escritor a Hebreos. Mira Hebreos 3. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3. Vamos por favor a Hebreos 3. Hebreos 3:13. Me gusta. Y si puedes subrayar en tu Biblia o hacerle un circulito ahí en Hebreos 3:13 donde dice hoy. Al contrario. Anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. No seamos engañados por el pecado, no nos volvamos rebeldes, porque si no amamos es por nuestra culpa. No culpemos a los demás de nuestro propio pecado. Salomón se volvió rebelde, perdió el tiempo buscando su propia satisfacción, su propio placer, sus propios sueños y olvidó los pequeños detalles. Aprovechemos los pequeños detalles. Recordemos, ¿faltarán o faltaremos? ¿Faltarán o faltaremos? Es la realidad de la vida. Que la vida no se nos vaya en un día de estos. Un día de estos. Invito a todos ustedes a que leamos este texto. Tiene ese nombre, Un día de estos, de nuestro escritor Gabriel García Márquez. Un día de estos se llama así. La vida es corta. Vive bien, muere joven y tendrás un cadáver bien parecido. Hoy, pregunta en esta mañana, ¿estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con tus semejantes? Porque yo te quiero garantizar algo. Cristo vino a revelar el Padre, a mostrarnos al Padre. Cristo vino a cumplir el plan de redención. Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos acceso al cielo y a una vida eterna. ¿Estás preparado para el día de tu muerte? ¿Estás listo? ¿Estás lista para usar ese último traje? Versículo 17, y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Al hacer una investigación como esta, se tiene que llegar a una conclusión como esta. Grande la investigación, grande la conclusión. Y mire la conclusión de nuestro Coelet, de nuestro predicador aquí en versículo 17. Aborrecí la vida. Aborrecí la vida, dice él. Al contrastar, al mostrar esa notable diferencia entre esas dos cosas, entre la sabiduría y la necedad, al armonizar que como el necio muere, el sabio también, Salomón llega a esta tremenda conclusión. Como nada en este mundo me causa alegría, terminé por aborrecer la vida. Recordemos, no es un hombre fatalista, no es un hombre pesimista, es un hombre que conoce a Jehová y lo conoce personalmente. Muchachos, se les mostró en sueños, se le apareció en visiones, no era ajeno a su voz, no era indiferente a sus mandatos, pero él decidió, se inclinó a tomar su propia determinación, sumergirse en su investigación, alejarse de Dios y sufrir las consecuencias. Llegué a odiar la vida. Miren, Salomón trabajó, se divirtió, comparó, vivió como él quiso, negó a Dios, se dio cuenta de que todo esto era en contra de él. ¿Han conocido personas así? El mundo conspira en contra de mí. Hasta Dios mismo parece que se ha empeñado en castigarme. Personas que tienen continuas molestias o padecimientos. Uy, hasta esos tenis son un castigo para mi vida. Aquellas personas quienes culpan a todos por todo. Y aquí hay algo muy puntual que nos dice Salomón. Y recordemos que la bendición está en la gramática. Mire lo que dice, versículo 17. Como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. La Reina Valera 1960 lo dice mejor. Dice, porque la obra que se hace debajo del sol me
era fastidiosa. Ese pronombre personal me, que designa a la persona que habla, esa persona que solo está interesada en sí y que nada le causa felicidad a él, terminó por amargarse. Miren, las personas amargadas siguen aferradas en eventos de su pasado en los que experimentaron emociones que hicieron que se sintieran mal, y al no ser hábiles en la gestión de ese malestar, se quedaron atrapadas en un estado del que no son, ni quieren, ni se les da la buena voluntad de salir. Pero me lastimaron, pero me hicieron, pero me dijeron, pero es que ustedes no saben cómo me lo dijo. No, 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 no. Esa amargura te va a llevar a aborrecer la vida. No lo digo yo, lo dice Salomón, el hombre más sabio del mundo. ¿Cómo puede una persona que ha conocido realmente el evangelio de salvación aborrecer la vida y todo lo que se hace? ¿Cómo? ¡Qué ingrato, Salomón! Salomón no reconoce, no aprecia, no agradece el favor. Todo lo que ha recibido es de gracia. No siente gratitud o agradecimiento. Miren, un joven recuerda cómo en invierno su padre necesitaba leña. El padre buscó un árbol que parecía muerto, lo cortó, pero se dio cuenta que al terminar el invierno, un fuerte invierno, llegó la primavera, y con gran tristeza descubrió que al tronco que él había cortado, marchito y dañado, le empezaron a brotar retoños. El padre mira a su hijo y reflexiona en voz alta y dice: estaba yo seguro de que ese árbol estaba muerto. Había perdido todas las hojas en el invierno. Pero ahora me doy cuenta de que aún en él estaba la vida. Y volviéndose a su hijo le aconsejó: nunca olvides esta importante lección, hijo mío. Jamás cortes un árbol en invierno. Nunca tomes una decisión negativa en un tiempo adverso. No tomes las más importantes decisiones cuando estés en tu peor estado de ánimo. Espera, sé paciente, el invierno pasará. Pero recuerda, la primavera pronto llegará. Pero no, espera en él y él hará. Nunca lo olvides. La primavera volverá, nada es para siempre. Las adversidades en Cristo son para tu madurez. Las dificultades son para reflexionar cómo estamos con Dios. Las cosas más difíciles nos permiten meditar de qué estamos hechos. Llegué a odiar la vida, pues todo lo que se hace en este mundo resultaba en contra mía. Realmente todo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. Nadie está en tu contra. Nadie. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si el gobernador de todo es tu Padre, nadie conspira contra ti. Dios, quien gobierna, está haciendo de ti la imagen y semejante del unigénito Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A veces tenemos un punto de vista diferente al de Dios. Creemos que Dios no sabe hacer las cosas. ¿Saben? Yo lo haría mejor. Distribuiría mejor el dinero mundial, perdonaríamos basados en nuestras emociones, condonaríamos según nuestro criterio, indultaríamos según nuestro estado de ánimo, absolveríamos a nuestros amigos y castigaríamos a nuestros adversarios. Pero Dios no sabe eso. Dios no sabe hacer eso. Nosotros sí. Así que llegué a odiar la vida, dice Salomón, porque las actividades hechas debajo del sol eran aborrecibles para mí. Aquí hay un reclamo en contra del dador de la vida. A veces decimos, amo a Dios, pero no esta vida. Es algo contradictorio. Si amamos a Dios, amamos la vida, amamos sus cosas, renunciamos a nosotros, nos movemos por fe y seguimos. A veces no lo entendemos, pero Dios no nos manda a entender, nos insta a obedecer. No más. Mira cómo me gusta Job. Mira cómo lo dice Job. El apacible, el tranquilo, el bienaventurado Job dice así. Job capítulo 10, versículo 11. Job 10:11 dice: tú recubriste mis huesos con carne y con piel.
Tú me diste vida y me trataste con bondad. Siempre cuidas de mí. Siempre. Job sabía perfectamente que Dios controla todo. No importa la situación más difícil, Dios gobierna. No importa el sentimiento, Dios dirige. Dios es el dueño de tu alma, el capitán de tu futuro. Cristo venció en la cruz del Calvario para darte acceso al trono de la gracia. ¿Por qué crees que está sucediendo eso? Y la respuesta es sencilla. Porque Dios sí sabe cómo hacernos poner de rodillas. Pero es que ya se me están gastando, no importa, prefiero ver unas rodillas gastadas, pero un corazón fortalecido en el nombre de Jesús de Nazaret. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Nuestro investigador nos está moviendo, nos está zarandeando. Te está diciendo, mira, no sigas mi ejemplo. Un hombre, dice el corresponsal, un hombre adicto a las drogas, ladrón y un poquito asesino, medio maleante, tuvo con su esposa gemelos. A los dos los trató igual. Les permitió ver su vida pecaminosa, pero al momento de morir, pasados ya muchos años, llegaron los dos hijos. Uno de ellos escoltado por el sistema carcelario y otro llegó en su propio auto. El uno con un traje a rayas, el otro con un smoking. Una tía se les acerca y les hace una pregunta. Muchachos, ¿cuál fue la diferencia? Y ellos al unísono respondieron, vi a mi padre, vi a mi padre, vi a mi padre. Tenemos el mismo padre, tenemos el mismo espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos el mismo Salvador, la misma sangre bendita nos perdonó a todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Qué hace la diferencia? Y esa respuesta solamente la podrás dar tú. ¿Qué clase de sentimiento tenemos en nuestro corazón? ¿Queja, lamento, descontento, reclamos, protesta, disgusto? Qué triste tener que terminar una vida siendo más carga que alivio. Qué triste saber que en el Evangelio tenemos consuelo, pero nosotros mostramos angustia. Qué duro es saber que Cristo vino a dar descanso, pero en lugar de eso, permanecemos con dolor. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Salomón nos está advirtiendo que nuestra única confianza debe ser Cristo. Nuestra vida es eterna. Comportémonos como ciudadanos del cielo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, para siempre. ¿A quién tienes? Recuerda, lo importante no es qué tienes, sino a quién tienes. Salomón lo tenía todo. Y hasta más. ¿Será que puede haber algo más que el todo? Salomón lo tenía. Salomón lo disfrutó todo. Y hasta más. ¿Será que uno puede tener algo más que el todo? Pero una cosa te dice Salomón en esta mañana. El tener no es garantía de felicidad. Por eso aborrecí la vida. Porque lo que se hace bajo el sol me resulta chocante, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Para llegar a su frase favorita, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Si algún ser humano quiere intentarlo, si algún ser humano está haciendo esto, encontrará esta tremenda realidad en su vida. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Solo Cristo da el verdadero sentido a tu vida. Solo Dios puede dar satisfacción real a tu vida. Solo el Espíritu Santo puede dar contentamiento genuino y real. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Lo tienes todo, todo. No importa la adversidad, no importa la prueba, no importa la lucha, no importa. Si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo y hasta más. ¿Puede haber algo más del todo? Sí, se llama Jesús de Nazaret.
Recordemos que Salomón está predicando y su aplicación para ese tiempo fue: todo ser humano envejecerá, toda persona morirá y todos nos olvidaremos unos a otros. Esta es la conclusión de nuestro predicador. Todo ser humano envejecerá, toda persona morirá y todos nos olvidaremos unos a otros. Pero recuerda que también es una investigación. En su observación ve al sabio y al necio. Y el resultado es: el sabio envejecerá, el necio también. El sabio morirá, el necio también. El sabio será olvidado, el necio también. ¿Estás listo? ¿Estás lista para estar cara a cara con tu Creador? La conclusión y la aplicación de estos versículos que acabamos de estudiar es: debemos cambiar nuestra forma de ver las cosas y ser más agradecidos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, Padre de la gloria, te damos gracias. Gracias, Señor, por estos tiempos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor. Permítenos ver las cosas de manera diferente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Señor, que sea una realidad en nuestras vidas. Gracias por estos tiempos. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por aquellos que verán de nuevo en la grabación. Señor, gracias porque tú eres quien nos habla a nuestro espíritu. Señor, te pedimos que esto sea para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que estén muy bien. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.